Un vector es un objeto matemático que consta de una magnitud y una dirección. El vector suele representarse con una letra mayúscula con una flecha sobre ella. La magnitud se representa como el vector entre dos barras verticales y la dirección se representa con la letra griega θ. La magnitud nos dice cuál es la longitud del vector, mientras que la dirección indica la orientación del vector. Gráficamente, un vector es una flecha que tiene un punto inicial y que termina con la punta de la flecha como extremo final. Este vector puede representarse no necesariamente con inicio en el origen, pero para nuestros fines vamos a utilizarlo con el punto inicial en el origen. Ahora es más fácil comprender qué son la magnitud y la dirección. Bueno, la magnitud ahora es el largo de la flecha, mientras que la dirección es el ángulo comprendido entre el eje X positivo y el vector. Al sistema de coordenadas que consta de magnitud y dirección suele conocerse como coordenadas polares. Los vectores también pueden representarse en coordenadas cartesianas. La componente horizontal se denota mediante f sub x y la componente vertical mediante f sub y. Ahora, una pregunta natural es, ¿cómo paso de una coordenada a otra? Para ir de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, utilizamos las siguientes fórmulas. La componente horizontal f sub x es igual a la magnitud del vector por el coseno de su dirección, mientras que la componente vertical f sub y es igual a la magnitud del vector por el seno de su dirección. De esta forma, si tenemos la magnitud y la dirección de un vector, podemos encontrar las coordenadas cartesianas con las fórmulas presentadas aquí, tanto en verde como en amarillo. Veamos un ejemplo. Expresar el vector f igual a raíz de 2,45 grados en coordenadas cartesianas. Aplicamos las fórmulas para obtener las componentes horizontal y vertical a partir de conocer la magnitud y la dirección del vector. Como la magnitud es igual a raíz de 2 y la dirección es de 45 grados, solamente nos resta sustituir en la fórmula de las componentes f sub x y f sub y. Realizando las operaciones obtenemos que la componente horizontal f sub x es igual a 1 y la componente vertical f sub y es también igual a 1. De esta forma tenemos que la expresión del vector f en coordenadas cartesianas es 1,1. Ahora, dado un vector en coordenadas cartesianas, vamos a expresarlo en coordenadas polares. La magnitud se encuentra como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes horizontal y vertical. Y la dirección θ viene dada por el arcotangente del cociente de la componente y entre la componente x. Sin embargo, esta expresión para la dirección θ no es del todo correcta. Vamos a hacer un análisis completo en todo el plano cartesiano para encontrar cómo debe de expresarse la dirección. Vamos a estudiar la dirección en los cuadrantes del plano cartesiano, recordando que en los ejes se tienen los siguientes valores.
0, 90, 180 y 270 grados. Y al dar la vuelta completa se tienen 360 grados. Trazamos el vector de coordenadas 1, 1, el cual se encuentra en el primer cuadrante, y calculamos su magnitud y dirección. Para la magnitud, calculamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes 1, 1. Y obtenemos que la magnitud es igual a raíz de 2. Ahora calculamos la dirección. Para esto utilizamos la fórmula de θ igual a arco tangente de la componente y entre la componente x. Sustituyendo los valores de las componentes, obtenemos que la dirección θ es igual a 45 grados. Y podemos observar de nuestra gráfica que sí, el ángulo se encuentra entre 0 y 90 grados. Entonces, la expresión en coordenadas polares del vector 1, 1 es raíz de 2 y 45 grados. Ahora consideramos en el segundo cuadrante el vector F2 con coordenadas menos 1, 1 y vamos a expresarlo en coordenadas polares. Calculamos la magnitud de F2 mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes y obtenemos que la magnitud es igual a raíz de 2. Ahora calculamos la dirección como la cotangente del cociente de la componente y entre la componente x y obtenemos menos 45 grados. Pero de la gráfica observamos que el ángulo θ2 es mayor de 90 grados y menor que 180. Por lo que el valor obtenido cuando realizamos el cálculo de la dirección con la función arcotangente no corresponde a la dirección del vector F2. Para arreglar esta situación basta sumar al resultado 180 grados. Esto es, el valor correspondiente a la dirección θ2 es. Finalmente, el vector F2 en coordenadas polares se expresa como raíz de 2, 135 grados. Podemos verificar que esta es la dirección correcta calculando las componentes del vector F2 en coordenadas polares y convirtiéndolas a coordenadas cartesianas. Ahora trazamos el vector F3 con componentes menos 1, menos 1 y calculamos su magnitud y dirección. La magnitud nuevamente viene dada por raíz de 2. Ahora calculamos la dirección como el arcotangente de la componente y entre la componente x, la cual nos da 45 grados. Observamos que el ángulo θ3 al encontrarse en el tercer cuadrante, este es mayor que 180 y menor que 270 grados. Pero al realizar el cálculo del arcotangente obtuvimos únicamente 45 grados, por lo cual necesitamos arreglar esta dirección, lo cual se consigue sumando 180 grados. Entonces la dirección θ3 es igual a 225 grados. Finalmente, las coordenadas polares del vector F3 es magnitud raíz de 2 y dirección 225 grados. Para verificar que estas coordenadas polares son correctas, basta calcular las componentes utilizando la magnitud raíz de 2 y la dirección 225 grados y ver que coinciden con las componentes iniciales. Menos 1 y menos 1.
Ahora trazamos el vector F4 con componentes 1, menos 1 y calculamos su magnitud y dirección. Pero antes observemos que este vector queda en el cuarto cuadrante. Y si notamos la dirección, comenzamos en 0 grados, pero después de una vuelta llegamos a 360 grados en el eje X positivo. Y esto será importante al momento de calcular la dirección del vector F4. Bueno, comenzamos calculando la magnitud del vector F4, la cual resulta ser nuevamente raíz de 2. Ahora calculamos la dirección, realizando el arcotangente de la componente Y entre la componente X, lo cual nos da menos 45 grados, que corresponde a medir la dirección en sentido horario. Para obtener el valor positivo correspondiente a menos 45 grados, basta calcular el conjugado de la dirección θ 4, lo cual se obtiene al sumar 360 grados. Entonces, observamos que la dirección ahora sí fue correcta, pero tenemos dos formas de expresarla. En sentido horario, la cual nos quedaría negativa, o en sentido antihorario, la cual sería el conjugado de la dirección obtenida. Esto vamos a representarlo con θ3 con una barrita encima. Finalmente podemos expresar el vector F4 como magnitud raíz de 2 y dirección negativa menos 45 grados. O utilizando dirección positiva, la cual sería magnitud raíz de 2 y dirección 315 grados. Ambas expresan el mismo vector. Y para comprobar nuevamente tenemos que hacer los cálculos de las componentes utilizando la magnitud raíz de 2, la dirección ya sea menos 45 grados o 315 grados y verificar que realmente coinciden con las componentes dadas inicialmente. Ahora, vamos a hacer un resumen. Hemos notado que no hay ningún problema con la magnitud, pero con la dirección sí existe algún problema, donde nosotros tenemos que acomodar si queremos calcular la dirección de acuerdo a la fórmula de arcotangente de componente Y entre componente X. En el primer y en el cuarto cuadrante sí corresponde la dirección a la hallada con la fórmula arcotangente Y sobre X. Sin embargo, en los cuadrantes 2 y 3 tenemos que arreglar, sumando 180 grados al resultado obtenido con la fórmula arcotangente de la componente Y entre la componente X. Ahora, una pregunta natural es, ¿qué sucede con la dirección en los ejes coordenados? Comenzamos trabajando sobre el eje X. Consideramos el vector F5 con coordenadas 1,0 que se encuentra sobre el eje X positivo. Para este vector calculamos nuevamente su magnitud y su dirección, siendo la magnitud igual a 1 y la dirección 0 grado y corresponde con nuestra representación gráfica del vector F5. Entonces, podemos decir que sobre el eje X positivo también se cumple la fórmula para la magnitud y la dirección de los vectores. Ahora consideramos el vector F6 con componentes menos 1,0 y gráficamente esta se encuentra sobre el eje X negativo. Vamos nuevamente a calcular la magnitud y dirección de dicho vector. Es fácil ver que la magnitud del vector F6 es igual a 1 y que la dirección es 0 grados. Pero
de la gráfica obtenemos que la dirección θ6 debe de ser 180 grados, por lo que tenemos que arreglar esta dirección. Y como notarás, arreglarlo es muy simple, solamente tenemos que sumarle 180 grados. Por lo que hemos notado que para calcular la dirección sobre el eje X negativo, tenemos que sumar 180 grados al resultado obtenido mediante la fórmula arcotangente de la componente Y sobre la componente X. Ahora solamente nos falta ver qué sucede sobre el eje Y. Para esto trazamos el vector F7 con componente 0,1 y notamos que gráficamente se encuentra sobre el eje Y positivo. Nuevamente, para este vector calculamos su magnitud y dirección, siendo la magnitud fácil de encontrar, mientras que la dirección, al ser representada como arcotangente del cociente de la componente Y sobre la componente X, notamos que este cociente no está definido, ya que en el denominador tenemos un 0. Entonces, esta fórmula no nos sirve para hallar la dirección del vector. Pero esto no es difícil de remediar. Simplemente aquí tenemos que asignar el valor que estamos observando en la gráfica, el cual es igual a 90 grados. Entonces, como puedes observar, aquí la fórmula de la dirección no nos funciona y nosotros tenemos que asignar 90 grados. Entonces, marcamos esto en nuestro cuadrante con un tache en rojo para indicar que aquí nosotros tenemos que asignar el valor. Es decir, la fórmula no funciona. Por último, analizamos el vector F8 con componente 0,-1, el cual gráficamente se encuentra en el eje Y negativo. Calculamos su magnitud y dirección, siendo la magnitud igual a 1 y la dirección nuevamente no se encuentra definida, ya que el cociente menos 1 entre 0 no está definido. Entonces, como hemos notado ahorita, sobre el eje Y negativo tampoco podemos encontrar un valor. Y lo marcamos en nuestra gráfica de cuadrantes con un tache en rojo. Ahora solamente nos falta ver qué sucede en el origen. Esto es, si consideramos el vector 0, 0 y lo representamos gráficamente, notamos que se trata de un punto en el origen, el cual tiene magnitud 0 y su dirección no está definida, ya que el cociente de la componente Y entre la componente X no lo está. Pero como vector, el vector con componente 0, 0 tiene magnitud 0, entonces no afecta si lo estamos sumando o restando a otros vectores. Entonces nosotros podemos considerar que la dirección para este vector 0, 0 sea de 0 grados. Así, el vector con componente 0,0 se expresa en coordenadas polares como el vector cuya magnitud es 0 y cuya dirección es 0 grados. Y si marcamos esto en nuestra representación gráfica de los cuadrantes, observamos que sobre todo el eje Y no está definido, ¿sí? Incluso en el origen, pero que podemos arreglar de acuerdo a cómo está representado gráficamente. En resumen, si tenemos un vector con componentes X y Y, calcular su magnitud es calcular la raíz cuadrada de el cuadrado de la componente X más el cuadrado de la componente y esta fórmula es válida para cualquier vector en todo el plano. Sin embargo, para calcular la dirección, notamos que
la fórmula de arco tangente de la componente y sobre la componente x solamente es válida en el semiplano derecho, es decir, en el primer cuadrante, el cuarto cuadrante y el eje x positivo, lo cual se expresa como arcotangente de el cociente de la componente y entre la componente x si la componente x es positiva. Para el segundo y el tercer cuadrante, tanto como el eje x negativo, observamos que tienen la componente x en común negativa y que aquí teníamos que arreglar sumando 180 grados, por lo que la dirección en este caso nos quedaría: si el vector se encuentra sobre el eje y positivo, en este caso la componente x va a ser 0 y la componente y va a ser positiva, y recuerden que aquí no estaba definido, por lo que nosotros le tuvimos que asignar el valor de 90 grados de acuerdo a lo que vimos gráficamente. Y si se encuentra el vector sobre el eje y negativo, en este caso la componente x va a ser 0 y la componente y va a ser negativa, y aquí nuevamente nosotros tuvimos que asignar un valor, y este es 270 grados. Y el vector 0, 0, como tiene magnitud 0, le asignamos la dirección 0, pero esta magnitud no nos afecta en la suma de vectores. Por lo que de esta forma hemos obtenido una fórmula para encontrar la dirección de un vector. Ojo, no siempre, esta fórmula nos dice que no siempre es válido arcotangente del cociente de las componentes, sino que tenemos que observar en qué parte del cuadrante nos encontramos. En variable compleja, la dirección θ se conoce como el argumento, la cual es una función definida en el plano menos un rayo que emana del origen. Usualmente este rayo suele ser el semieje x negativo y se expresa como antes, y en este caso vamos a utilizar el eje x coordenado con coordenadas x, y, observando que el dominio es R2 menos el eje x negativo unión el origen, lo cual se escribe como R2 menos la colección de puntos con coordenadas x, 0, tales que x es menor o igual a 0. Y aquí estamos representando el ángulo en radianes, ¿sí? Recuerda que el ángulo en radianes pi es igual a 180 grados.